Santo estés obrando conforme a tu voluntad, Señor. Sanando y libertando, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, háblanos, redargúyenos, Señor, y repréndenos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo, 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 aleluya. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Háblanos, Dios mío. Háblanos directo al corazón. Y los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra, Señor. Y no sea como nosotros quieramos, sino como está escrito, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en Romanos capítulo 8. Santo Jesús. Santo Dios, aleluya. Romanos capítulo 8. Vamos a ir del versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. La leemos con la comunión de su Santo Espíritu, con la comunión del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Porque esta palabra no la inspiramos nosotros los hombres, sino que fue inspirada por Dios. Y es útil, dice la Biblia, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el Señor nos prepara con su palabra y por su palabra para toda buena obra. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando
a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es que es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, hermano, de la muerte. Pero no de la muerte física. Porque la muerte física, hermano, ya sabemos que si no hacemos bien las cosas del Señor, vamos a una condenación eterna. Y si nos encuentra la muerte, hermano, y andamos mal con Dios, también vamos a una condenación eterna. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Tenemos que vivir agradando a Dios, no a los hombres, ni tampoco a nuestra carne. Pero dice que el ocuparse de la carne, dice el verso 6, es muerte. No significa, hermano, que si yo me ocupo de mis cosas personales y de aquí abajo terrenales, no me voy a morir físicamente primero. Me voy a morir espiritualmente. Y eso es lo que vamos a hablar, hermano, de la muerte espiritual. Porque primero tiene que haber una muerte espiritual para después alejarse del Señor. Y para después, sí, si no se arrepienten, hermano, viene la muerte física. Y la muerte espiritual viene a raíz de la consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios. Viene, hermano, la consecuencia de vivir una vida, alabados a Dios, como a mí se me da la gana vivir. O como yo pienso vivir, no como está escrito en su palabra. O como yo pienso que estoy bien delante de Dios, pero su palabra dice todo lo contrario. Allá en el Evangelio de Juan dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero es como dice la Escritura. No es como diga fulano de tal, mengano de tal, el apóstol tanto, el pastor tanto, menganito, sultanito, o el diácono, o el que está de la frente no es como nosotros digamos, sino es como Cristo lo dice, hermano, y como Cristo y como todo está escrito. Si nosotros andamos en el Espíritu, tenemos que vivir por el Espíritu y tenemos que andar en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, porque nuestra carne tiene que quedar relegada. Si bien, hermano, tenemos que ocuparnos nuestro negocio, alabado sea Dios, y que tenemos que trabajar con nuestras manos, no significa, hermano, que no tenemos que hacer nada, sino que tenemos que seguir, aunque estemos trabajando, tenemos ocupando nuestros negocios, pero tenemos que seguir viviendo una vida espiritual, una vida de comunión con Dios y a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, no morir espiritualmente. Si hay un fuego, hermano, y yo saco un palo para afuera, no solamente voy a ahumar la casa, sino que ese palo que estaba prendido se empieza a apagar. Y si yo no avivo ese fuego, si yo no le vivo
echándole un palito, otro palito para que vaya agarrando y se vaya manteniendo esa llama, no se va a apagar nunca, porque se va a apagar cuando nosotros nos acostamos o cuando nosotros la dejamos apagar y cuando ya es tarde. Ahí se deja apagar hasta para el otro día, volverla a prender. O para que quede en brasa el otro día, hermano, para poderle arrimar un papelito o algo, o una ramita fina para que empiece a producir fuego nuevamente. Para poder calentar el ambiente. Y eso pasa, hermano, con la vida espiritual nuestra. Si nosotros no le arrimamos un palito de la oración todos los días o a cada momento. El salmista David oraba 3 veces al día, de mañana y tarde y noche, te buscaré. Y nosotros parece que se nos olvidara lo que dice la Biblia. Si nosotros estamos separados, hermanos, del cuerpo de Cristo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pero si yo estoy separado del cuerpo de Cristo, si yo estoy separado de la iglesia, por más que digan que la iglesia es uno, si yo estoy separado de la otra iglesia, del otro ladrillo viviente, que cuando se juntan, empieza a haber una llama, y ahí empieza a derramar el Señor bendición, porque dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo cuando me alejo de la iglesia, cuando me dejo de congregar, me empiezo a apagar espiritualmente hablando y después, hermano, me empiezo a apagar físicamente. Por eso dice que ninguna condenación, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros empezamos a tocar este versículo y empezamos a analizar, dice, entonces, todos los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, no estamos todos condenados, estamos todos salvados. Ojo. Porque acá dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no hay ninguna condenación, pero no es para todo esto. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo es andar en la carne? Hermanos, Gálatas 5, 16 hasta el 21 habla de las manifestaciones y las obras que hay de la carne. Y en el verso 21 al terminar dice, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Entonces hay cosas semejantes de lo que está escrito, que es idolatría, adulterio, fornicación, ¿no? Lascivia, borrachera, herejías, cosas, hermanos, que están escritas y cosas semejantes a estas cosas, hermanos, las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, los que andan en la carne, los que viven en la carne, viven pensando en las cosas de la carne, significa que viven en discusiones, que viven en herejía, que viven en pleitos, que viven entremetiéndose en lo ajeno, diciendo palabras que no tienen que decir, diciendo palabras, hermanos, y afirmando y argumentando algo que es mentira, andan en chisme. Eso es andar conforme a la carne, que viven en su vieja naturaleza, por más que estén en Cristo, viven en su vieja naturaleza, permitiendo todo lo que sea mundo y no rechazando eso. Entonces no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. Pero ya los que están condenados, hermanos, son los que andan conforme a la carne. Porque acá dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Entonces a los que andan conforme a la carne ya se están condenando. Porque andan en la carne. Y a Cristo, a Dios, hermano, a Dios Padre y a Cristo no se puede servir en la carne. Se tiene que servir en el Espíritu. Se tiene que vivir en el Espíritu. Para que no venga ninguna condenación, hermano. Y para que no venga ninguna consecuencia a nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Sino conforme al Espíritu. Entonces, no va a venir ninguna condenación si yo estoy en Cristo Jesús, pero yo no vivo conforme a la carne, sino que vivo conforme al Espíritu. Que vivo pensando en las cosas del Espíritu.
que vivo en oración, que vivo, hermano, agradando a Dios y haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a mí se me cante la regalada gana. No tampoco puedo servir a Dios, hermano, por impulso. Hoy vamos para allá, hoy vamos para este lado, hoy vamos para este otro. Todo tiene un orden, hermano. Porque primero hay que buscar de Dios para que Dios nos franquee, hermano, el poder ir. Que vaya Él delante de nosotros, que no sea nuestra voluntad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora dice Pablo ahí a los romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Usted imagínese, hermano, cuando usted estaba antes sin Cristo en este mundo. ¿Cómo vivía? Que cuando venía, hermano, y le testificaban de Cristo, ¿cómo usted reaccionaba a lo que le decían esas personas que le testificaban de Cristo o le abrían la Biblia? Usted, le digo porque yo hacía esto, me burlaba, tomaba en vano, hermano, la palabra, me les reía en la cara, hasta prendía cigarro, hermano, era un burlador. Pero cuando Cristo permitió todo eso, pero cuando Cristo vino a mi vida, pero cuando Cristo, hermano, se dejó encontrar por mí, ahí cambió mi relación, ahí cambió mi manera de ver, ahí cambió todo mi vida. Cuando sentí el poder de Dios, hermano, en mi vida. Cómo está restaurando mi familia, cómo está restaurando mi comunión con Él, cómo está restaurando, hermano, mi comunión con mi familia, con mis hijos, alabados a Dios, con mi hija, perdón, y también, hermano, con mi esposa y también con mi semejante. Si yo anduviera en la carne, cuando anduviéramos en la carne, no podríamos testificar y no podríamos ni siquiera hablar de la palabra ni predicar, hermano. De ninguna persona pecadora, hermano, o estando en falta delante de Dios, puede estar en su presencia. Porque Dios a los pecadores no oye. A su nombre sea la gloria. Por eso Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte, cuando uno lo acepta de corazón al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne. Y es por su sangre preciosa, hermano, que nos limpia todo pecado. Y es por ese acto en la cruz que hizo en el Calvario, hermano, ofreciendo su vida, hermano, por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El verdadero sacrificio vino a este mundo y vivió en este mundo. Testificó de Cristo y testificó de Él, hermano, y testificó de su Espíritu y testificó de Dios. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, piensan en lo terrenal, viven lo terrenal, sienten lo terrenal. Pero los que son del Espíritu, dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en su palabra, meditan en su palabra, están en oración, están en comunión los unos con los otros, con los hermanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque si yo me ocupo, hermano, de mi carne, de mis necesidades, de lo que a mí me hace falta, me muero espiritualmente, me voy secando, me voy, alabado sea Dios, me voy apagando, hermano,
como ese palo que sacamos del fuego para afuera. O como ese fuego, hermano, en la estufa cuando dejamos apagar y no le arrimamos otro palo, hermano, no le echamos otro palo para que se avive y salga y haga calorcito. Porque se empieza a apagar. Y así es la vida cristiana, hermano, aquellas personas que están en la carne y se ocupan en la carne y se ocupan de andar y vivir en la carne. ¿Por qué? Porque se van apagando. Piensan, hermano, en sus necesidades. Piensan en lo que realmente le hace falta, pero no piensan en su bienestar espiritual. No piensan en la comunión con Cristo y con nuestro Dios. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual. Ya después, hermano, cuando yo me ocupo tanto de mi carne, empiezo a mirar toda mi necesidad y todo lo que me están preocupando y todo lo que yo necesito, empiezo a mirar, hermano, mi humanidad, empiezo a mirar mis necesidades y empiezo a trabajar y ocupar toda mi vida, todo el día, hermano, y en la noche, parte de la noche, para trabajar. ¿Y qué tiempo voy a tener, hermano, para buscar de Dios? ¿Qué tiempo voy a tener, hermano, para empezar a buscar de la palabra, de su presencia, meditar en su palabra? ¿Qué puedo hacer yo, hermano, si yo me dedico más a las cosas terrenales que no a lo espiritual? Claro que me voy a apagar. Claro que empieza a aflorar cosas de la carne, hermano, que yo era antes. Claro que empiezan a aflorar las tinieblas, hermano, que uno tiene. Por andar en la carne. Por pensar en las cosas de la carne. Y si yo me ocupo de las cosas de la carne, me voy a morir. Principalmente, primero me voy a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque voy a venir a ser, hermano, como Adán y Eva. Porque ya me voy a empezar a dejar llevar por los cuentos que me digan, por las personas que me hablan de una cosa, me cuentan de la otra, y me voy separando de la comunión con Dios, y me voy separando de la comunión con los hermanos, y me voy separando de Dios, hermano, y de su Espíritu. Y me voy apagando. Hasta que después, hermano, me logran matar espiritualmente. Y yo no hago nada. Después nos vivimos escondiendo. Como cuando después que pecó Adán y Eva, hermano, cuando Dios vino, hermano, al huerto del Edén. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos se escondieron de la presencia de Dios porque vieron que estaban desnudos. Y antes estaban desnudos, hermano, y no se avergonzaban porque después que cometieron el pecado de rebelión y de rebeldía, por no obedecerle a la palabra de Dios, conocieron que estaban desnudos y se hicieron taparrabos. Aleluya. Y ahí empezaron a morir espiritualmente, porque conocieron que estaban desnudos. Desobedeciendo a Dios, hermano, nosotros nos encontramos desnudos y nos encontramos solos. Porque ya dejamos de ser uno con Él para ser solo. Y después acompañan. Vienen después los otros acompañantes, que no son de bendición, sino que son de maldición. ¿Por qué? Porque después vienen los demonios. Después viene la presencia demoníaca y hasta que no te den el golpe en seco, hermano, para dejarte medio moribundo, hermano, y después apartarte de todas las cosas del Señor. Y te mata espiritualmente. Y después quedas endemoniado. Después quedas, hermano, enajenado, como quedó Saúl. Hay testimonio, hermano, y están los testimonios fehacientes, hermano, y que son creíbles aquí en la Biblia. Saúl, por desobedecer, hermano, al profeta Samuel y a la palabra de Dios, de lo que le habían encomendado, quedó enajenado el hombre. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios y quería aparentar, y no solamente eso, sino que después consultó a una divina que estaba prohibido de parte de Dios para su pueblo que consultaran a la divina. Y eso es rebelarse, hermanos, pecado de rebelión contra Dios. A su nombre sea la gloria. Se empezó a morir espiritualmente, después ya no andaba, ya Dios no se comunicaba, hermano, ni por Urim, ni por Tumim, ya no se comunicaba ni por sueño, no se comunicaba ni siquiera por la palabra, ni por los profetas, ni por nada, hermano. Yo no sé las personas, hermano, que están sin congregar
¿Cómo pueden estar, hermano? ¿Cómo pueden vivir, hermano, sin congregar y si todavía se apartan de la oración y de la palabra? Cuando uno está muerto, hermano, es cuando ya no hace más nada. Y espiritualmente hablando, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no congrega. Lo primero que hace cuando se está muriendo espiritualmente, ya no congrega. Y cuando el diablo te tiene ahí medio entre las cuerdas, ya después dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de estar en comunión con los hermanos en Cristo. Todo te molesta cuando te hablan de la palabra, te molesta. Entonces, hermanos, cuando te hablan la palabra y te hablan la palabra bien, te empieza a molestar. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando, hermano. Pues Dios te está hablando, Dios te está amonestando. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que se están ocupando de las cosas de la carne antes que del espíritu? Santo y poderoso Dios. Mire lo que le pasó a Adán y Eva. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de Génesis nos habla específicamente, hermano, de lo que Dios le mandó al hombre que hiciera en el huerto del Edén. Y Dios le dijo, Santo Dios, vamos a ir del verso 15 en adelante, 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios, hermano, cuando creó la humanidad, cuando Dios hizo todo en 7 días, y Dios vio que era todo bueno, hasta el hombre lo hizo, dice que después, hermano, hizo un huerto, plantó un huerto. Y puso al hombre, hermano, para que lo guardase y lo sembrase. Porque dice acá en el verso 15, dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, para que plantara y lo guardase y lo cuidase. Y lo guardase de todo peligro. Y lo guardase. Y lo tenía que cuidar nada más. Y lo tenía que ocuparse nada más que de labrarlo, mantenerlo. Mire qué orden le dio Dios, hermano, al hombre. De mantener algo. Dios le dijo que mantuviera el huerto del Edén, que lo labrara, que lo cuidara, que si tenía que arrancar una espinita, que lo arrancara, porque ellos tenían que caminar libremente. Entonces Dios no le mandó, hermano, un sacrificio para que hicieran algo. Solamente que lo labrara y que lo mantuviera. Dice, y mandó Jehová. Entonces ahí dice, y mandó Jehová. O sea que Dios le dio una orden al hombre. Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto que podrás comer. Mira, hermano, cuando Dios hizo el huerto del Edén, plantó toda clase de árbol codiciable para comer, porque eran lindos, eran ricos, hermano, y daban buenos frutos. Todos los árboles del huerto podían comer. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida también estaba allí. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban todos los árboles. Y Dios le mandó, ¿qué le mandó? De todo árbol del huerto podía comer. Podrás comer. Significa que él podía comer de todo árbol. Codiciable, porque estaba todo codiciable para comer. Porque estaba todo rico, porque sus frutos eran todos buenos.
Después le dijo, más del huerto, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Solamente Dios le dio una orden al hombre, que lo labrara y lo cuidara. Después le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque del día que comieres de él, morirás. Y no le dijo que iba a morir físicamente, le dijo que iba a morir espiritualmente. Iba a morir porque iba a perder la comunión con Dios, porque el día que el hombre desobedeció, perdió la comunión con Dios, hermano. Se separaron Dios con el hombre. Entonces el pecado, hermano, es separación con Dios. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Cuando uno no pone por obra lo que dice la Biblia, o cuando pone una duda, hermano, ya no empezamos a separar de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a revelar a lo que dice la Biblia y a lo que se le está enseñando. Y empiezo ¿a qué? A morir espiritualmente. Después me empiezo a quedar solo. Y después la muerte, hermano, tiene sus consecuencias. Porque las consecuencias del pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna junto a Jesucristo. ¿Sabe por qué la gente prefiere más el pecado y no a Cristo? Una que no se ha convertido y otra, hermano, porque quiere vivir en el pecado. Quiere vivir, hermano, gozándose en los deleites temporales que le da la vida. Y a Cristo lo empiezan a relegar. Y muchos han sido sorprendidos, hermano, por la muerte física. Y por más que le digan, sí, era un gran hombre, o era una gran mujer, que Dios lo tenga en la gloria, hoy ahora partió con el Señor. ¿Quién dijo eso, hermano? Si nosotros no podemos poner a un hombre o a una mujer en el cielo o mandarlo en el infierno. El único que está encargado de hacer todo eso se llama Jesucristo de Nazaret, que va a ser, hermano, nuestro juez. Porque si no hizo lo que realmente, hermano, su palabra, la palabra de Dios, y no la puso por obra, yo no lo puedo poner en el cielo. Si fue un bandido y sinvergüenza que toda la vida golpeó a la mujer o le hizo la vida imposible a la mujer y a los hijos, hermano, ¿cómo yo lo voy a poner en el cielo? Pero dice que, verso 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Le dijo que no comiera. Pero tiene su porqué. ¿Por qué no tenía que comer? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no se lo volvió a repetir. Le dio una orden. Y le dio una orden. Y Dios cuando manda, manda. Nosotros tenemos que escuchar y saber escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz para poder hacer de bendición, hermano, y no de maldición. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermanos, el hombre la tenía bien clara. Y atacó por el lado flaco. Fue a la mujer, le empezó a hablar a la mujer. Y la mujer, como le agregó cosas que no tenía que agregarle. Y tuvo que sacar, hermano, cuando cayeron en pecado, hermano, lo tuvo que sacar, hermano, al hombre y a la mujer de ahí del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque dice Dios, no sea cosa que alarguen su mano, toquen su mano o agarren del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre.
Entonces, hermano, por eso, cuando entró el pecado en el hombre y en la humanidad, entró la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso no es para la antigüedad, sino que es también para este momento y es para nosotros también, porque es para todos. El alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, esa morirá. Porque Dios no quiere, hermano, la muerte del impío, sino que quiere Dios que el impío, hermano, se convierta de sus malos caminos y todos sean salvos por Cristo. Por eso dice, deje el impío su camino y busque del Señor. Por eso tenemos que buscar a Cristo, hermano. Tenemos que empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que llamarlo en tanto que Él está cercano. Porque dice en Romanos 6:23, allá dice que hay una paga, hermano, por el pecado. Y la paga del pecado es muerte y separación con Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, separación de Él. A una eternidad de fuego, hermano. A su nombre sea la gloria. En Proverbios capítulo 8. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 8 de Proverbios, hermano, verso 36 dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿aman qué? Aman la muerte. Todos los que se levantan, hermano, contra lo que es Dios y es objeto de culto, aman la muerte. Porque no quieren, hermano, dejar de pecar. Ahora en el verso 32 dice, o ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Así que vamos a ser bienaventurados, hermanos, si guardamos los caminos del Señor, si andamos y transitamos por ellos y somos obedientes a su palabra y a Cristo. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Hermano, el menosprecio a la palabra, el menosprecio a la corrección, empieza a ver, hermano, empezamos a adulterar lo que es la palabra y empezamos a enorgullecernos, hermano. Y empieza a ver el pecado de orgullo, el pecado de altanería. Y menosprecio hacia las autoridades, hermano, que Dios puso, y menosprecio también a lo que es la palabra del Señor. El menosprecio, hermano, nosotros no podemos menospreciar a nadie, ni siquiera tampoco la palabra. La tenemos que poner por obra, tenemos que saber escuchar y después poner por obra lo que se nos está enseñando. Entonces dice, atended el consejo y sed sabios. Yo tengo que atender, hermano, el consejo de Dios que me da a través de su palabra, a través de Jesucristo, y tengo que ser sabio para vivir, hermano, a través de ese consejo. Y no lo menospreciéis. Entonces yo no tengo que menospreciar el consejo que Dios te da. ¿Y por qué, hermano, cuando Dios nos da un consejo? ¿Por qué cuando nosotros venimos a pedimos un consejo al hermano o a la hermana, hermano, o al que está en encargo de obra, o el que está el pastor, o lo que sea, hermano, cuando nos da un consejo de parte de Dios, nosotros menospreciamos y nosotros atendemos más al consejo que nos dan otras personas antes que el de Dios? ¿Qué le pasó a Roboam, hermano? Aunque ya estaba todo designado por Dios, que el reino de Israel se iba a dividir en dos reinos, Israel, 11 tribus por un lado y Judá por el otro. ¿Qué le pasó? Roboam, hermano, dice cuando fue a tomar posesión del reinado, dice que vino Jeroboam, hermano, con todo su pueblo y con las 11 tribus allí,
y le dijo, si bien hiciere, y si sacares un poco el yugo que nos puso tu padre, nosotros te serviremos y todo Israel te servirá. Pero si no, ya nos vamos todos a nuestras tiendas. Y Roboam, hermano, le dijo, venid dentro de 3 días que yo os declararé lo que voy a hacer. Y en esos 3 días, hermano, pidió consejo de los ancianos. Y los ancianos, hermano, le dieron un buen consejo. Y dice, le dijeron los ancianos a Roboam, rey, si sacares un poco el yugo que puso tu padre a este pueblo, y le aliviares la carga, de cierto te van a ayudar, de cierto te van a servir, de cierto vas a tener todo el pueblo, pero si no lo hiciere, el mal está decretado. Como diciendo y parafraseando todo eso. Dice que después Roboam dejó el consejo de los sabios, hermanos, y de los ancianos, y vino al consejo de los contemporáneos, de los jóvenes, y dice que le dieron ese consejo, dice, si te pidieron esto, dice, el dedo mío más chico, dice, va a ser peor todavía que el de mi padre. Si mi padre lo latigó, le dio el latigazo, yo le voy a dar latigazos pero con escorpiones. Algo más o menos así, hermano, parafraseado. Y dice que Roboam, dice la Biblia que Roboam dejó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Y cuando vinieron el pueblo de Israel, hermano, a presentarse delante del rey, le dijo y tomó el consejo de los jóvenes, hermano. Y así se dividió el pueblo de Dios. Aunque ya estaba predestinado todo eso, porque Dios le dijo a Jeroboam, hermano, cuando vio el profeta Abías, que se iba a rajar, que rasgó, hermano, el manto, y le dio 11 tribus, hermano, a Jeroboam, y una tribu quedó, que la de tribu de Judá, hermano, con Salomón. Pero Israel, hermano, las 11 tribus que se habían dividido, hicieron lo malo, porque después Jeroboam, hermano, apartó el corazón del pueblo de Dios, y le hizo 2 becerros, y ahí empezó el pecado de Israel. Empezó a haber la contienda con Israel y contra Judá. A su nombre sea la gloria. Pero si nosotros entendemos el consejo que nos dan los sabios, y ser sabio, hermano, la palabra de Dios, hermano, es el mejor consejo que nos puede estar dando Dios, hermano, para nuestra vida y para poder vivir. Cuando Dios te dice que no hagas esto, si Dios te dice, hermano, que no, y te imprimirás, no te harás imagen ninguna de ningún muerto, no te sajarás, hermano, por ningún muerto, significa, hermano, que yo no me tengo que atentar contra mi vida, ni tampoco me puedo imprimir algo en el cuerpo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. Y si yo me imprimo, no voy en contra de lo que dice Dios, hermano, y de lo que dice su palabra. Si le tendremos que pedir perdón, hermano. Solamente las personas que se imprimen o que se tatúan, sino también, hermano, aquellas personas, hermano, que no le enseñan a sus hijos. Pero cuando uno le enseña a nuestros hijos que no tienen que hacer esto porque a Dios no le agrada, porque somos templo del Espíritu, y si ellos quieren vivir en la carne, después ya de hacer lo que quieren, después tienen que dar cuenta, hermano, delante de Dios lo que están haciendo, porque se echaron el consejo tras su espalda y dejaron a Dios y dejaron el consejo que uno le daba por la palabra y dejaron a Dios y lo mandaron a su espalda y empezaron a hacer lo que ellos quieren. Están muertos espiritualmente, están muertos en delito y pecado. Hermano, esa es la carga que a veces uno tiene, hermano, por los jóvenes que están dejando este mundo sin Cristo. No solamente los jóvenes, las personas mayores también, los apartados, los descarriados, hermano. Y nadie los amonesta, nadie les dice que no pueden hacer esto, y nadie les muestra por la palabra de Dios, hermano, que no se puede hacer eso. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que atender, hermano, el consejo divino. ¿Para qué? Y ser sabio. Yo tengo que ser sabio, hermano, y prudente.
Y no lo menospreciéis. ¿El qué no tengo que menospreciar? La palabra de Dios, hermano, y el consejo que Dios me está dando. ¿Qué le pasó a Adán, hermano, por menospreciar, y la mujer por menospreciar el consejo que Dios le dijo? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comieres, morirás. ¿Y qué hicieron? Menospreciaron el consejo de Dios, hermano, y hicieron lo que quisieron. Alabado sea Dios. No solamente lo que quisieron, sino que se empezaron a morir, y se murieron, hermano, espiritualmente. Porque desobedecieron a la palabra de Dios, desobedecieron una orden divina, directa de Dios, hermano. Por eso cuando Dios fue al huerto y le buscaba, ¿dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Ah, me escondí porque como estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Lo vemos, hermano, cuando nosotros después pecamos, hermano, después cuando Dios nos pregunta dónde estamos, nosotros le decimos por qué pecamos. ¿Comiste de la ciencia del árbol del bien y del mal que te dije que no comiera? No, la mujer. Y ya después empezamos la excusa. La mujer, el hombre, los hijos, el vecino, la vecina. Y nosotros, hermano, nos dio la autoridad el Señor. La capacidad y la autoridad de capacidad, hermano. Porque Dios, la capacidad de decir que no, por supuesto. Porque Dios, hermano, Dios hizo al hombre y lo hizo sabio. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo sabio. Si dice la Biblia, hermano, que le puso el nombre a todos los animales de las bestias, todas las bestias del campo, los animales, las aves, todo le puso nombre, el hombre. Entonces, tan ignorante no lo hizo el Señor. Dios todo lo que hace, lo hace sabio. Lo único que el pecado, hermano, es lo que corrompe las cosas que Dios hizo. A su nombre sea la gloria. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Ahora dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Ahora va a ser afortunado, va a ser bienaventurado, va a ser sabio esa persona que escucha las amonestaciones de parte de Dios y las pone por obra. Ahora dice, velando a mis puertas cada día. Velando a mis puertas cada día. Si la iglesia está cerrada, ellos venían igual, velaba por la iglesia, velaba, hermano, aunque sea, si estaba cerrada, estaba en la puerta allí, estaba orando y velando. Pero él nunca dejaba de venir. A su nombre sea la gloria. Aguardando a los postes de mis puertas. Él aguardaba, hermano. Aguardaba. ¿Qué aguardaba? Que abrieran la puerta del templo, hermano, para poderse meter adentro de la casa del Señor, para poder adorar, para poder estar orando. Como se está haciendo ahora, ¿no? Que la gente se amontona, hermano, para poder entrar a la iglesia del Señor. Viene a la hora que realmente igual no tiene que venir. Y cuando tiene que venir, hermano, no viene. Un desorden total, hermano. No escuchan consejos, no hacen nada, hermano. ¿Por qué? Porque aman la muerte. Aman más la muerte espiritual, hermano, que la vida de Cristo. Y la libertad en Cristo Jesús. Porque el que me halle, dice, hallará la vida. Porque el que halla al Señor, hallará la vida. Vamos a andar con vida. Y vamos a andar haciendo ruido, vamos a andar hablando, vamos a andar conversando, vamos a andar dando gritos de júbilo, vamos a andar, hermano, en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque los que viven, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos por el Espíritu y para el Señor vivimos. Y vivimos agradando a Cristo, no a la carne. Porque el que haya a Cristo y haya la presencia de Dios, vamos a hallar la vida, hermano. Y alcanzará el favor de Dios. Y vamos a alcanzar que, si somos obedientes, vamos a alcanzar el favor de Dios. Dios nos va a hacer cada favor, hermano. Cada favor nos va a hacer el Señor porque lo estamos buscando a Él. Estamos guardando los consejos, hermano, que Él nos está pidiendo que nosotros lo guardemos y lo escuchemos y lo pongamos por obra. Mas el que peca, contra mí peca. Por eso el hijo pródigo, hermano, cuando se alejó del padre y
y malgastó los bienes que el padre tenía y le había dado cuando le repartió los bienes, él se dio cuenta, hermano, cuando estaba allí cuidando de los chanchos, que quería comer lo que estaban comiendo los chanchos y no podía. Y cuando levantó sus ojos al cielo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando uno peca, hermano, contra tu prójimo, está pecando primero contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios y estamos pecando, hermano, contra mi hermano y contra mi hermana. Y estoy pecando y desobedeciendo la palabra de Dios. Primero peco contra Dios y después contra mi hermano. Porque estoy desobedeciendo a los mandamientos de Dios y después contra mi prójimo. Dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero ¿cómo pueden aborrecer, hermano, a Cristo y a Dios? Y el que no pongas por obra su palabra, el que no medita en su palabra, el que no ora, el que no lee su palabra, el que no la medita, el que no se congrega, no está amando a Dios. Porque el que ama a Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Cristo, hermano, no son gravosos. No son gravosos. Y si yo amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos, primero para Él y después para con mi prójimo. Entonces, ¿yo qué tengo que amar? Tengo que amar a Dios, hermano, por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi cuerpo, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Y tengo que tratar a mi prójimo, hermano, como realmente yo quiero que me traten a mí. Por eso dice que el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Sabe lo que significa defraudar? Dice, significa decepcionar, significa desilusionar. Cuando nos vemos, hermano, que una persona aparenta hacer algo, hermano, y después, cuando nosotros lo vemos, resulta que realmente era pura bulla lo que estaba haciendo. Entonces, eso, hermano, es defraudar. Entonces, hermano, cuando Cristo nos elige, cuando Dios nos elige para su camino y para su propósito, y vemos, hermano, que seguimos nosotros, y Él ve cuando nosotros seguimos nuestros caminos y tesitura, hermano, y en nuestra desobediencia y en todas las cosas y en nuestros pecados, entonces lo estamos defraudando a lo que Cristo nos llamó, hermano, para que nosotros hiciéramos, le hagamos. Ahora, mire lo que sigue diciendo: evitar el pago de algo a la persona, entidad o institución que tiene derecho. Cuando usted, hermano, no paga sus cuentas, ¿a quién está defraudando? Está defraudando, hermano, al Estado. Está cometiendo un fraude. Está estafando, hermano, porque no está pagando, no se está haciendo cargo de la deuda que tú tienes, hermano, con el Estado o con la persona que usted tiene esa deuda. Está defraudando a esa persona que le dio, por ejemplo, que le dio la confianza y que le dio crédito, le dio fiado o le dio lo que sea para pagar en cómodas cuotas, y si usted no paga, está defraudando a esa persona que confió en usted. Y Cristo, hermano, ¿cuánto nos da? Cada día su misericordia, su amor. Y si nosotros no hacemos lo que Él nos pide que nosotros hagamos, ¿no lo estaremos haciendo lo mismo? ¿No estaremos defraudando al Señor? ¿No lo estaremos cometiendo un fraude? Un fraude moral, hermano, un fraude. ¿No lo estaremos estafando al Señor también? Porque decimos ser cristianos y no lo somos. ¿Cuánta gente, hermano, hoy, cuántos hermanos cristianos, cuántas personas que están dentro de la iglesia están muertos espiritualmente? Y nadie hace nada, hermano, para que ellos salgan de esa situación. Porque el único remedio, hermano, para que Dios pueda resucitar un muerto es para que empiecen a clamar, hermano, por la sangre preciosa de Cristo, empiecen a confesar sus pecados y apartarse de los pecados y empiecen a buscar de Cristo para que Cristo, hermano, los pueda resucitar.
Les pueda dar una nueva oportunidad. No dice que si confesares todos tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte tus maldades, hermano. Entonces, hermano, levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas personas, hermano, se burlaron, hermano, de esa misma palabra? Y hoy están más muertos que nosotros, o que las otras personas que le dijeron eso. Eso, hermano, no podemos menospreciar a nadie. No nos podemos gozar de nada, ni de lo que están pasando los hermanos, ni nadie. Porque cuando nos venga a nosotros, hermano, después no vamos a saber cómo salir de esa situación. Impedir, dice, que una persona disfrute con una cosa. Entorpecer, frustrar. Hermano, cuando tú tienes una persona, hermano, tú decides venir al culto. Y cuando tú decides venir al culto, justo en ese momento, hermano, cuando abres la puerta, te llega una visita. Te están entorpeciendo, hermano, el poder venir a buscar del Señor o el poder venir a buscar de Dios, hermano. Cuando hay una oposición, hermano, para venir a congregar o para venir a buscar de Dios, esa oposición no es de Dios, hermano. Es el enemigo que te está poniendo y te está buscando la quinta pata al gato, porque el que se opone a las cosas del Señor es el diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque no quieren que le adoren, no quieren que le resplandezca la luz del Evangelio, no quieren que le prediquen la palabra del Señor. Entonces le impiden el poder venir a buscar de Dios, le impiden el poder venir a congregarse. ¿Por qué? Porque como ellos no quieren, entonces una persona muerta espiritual te va a impedir que tú prosperes espiritualmente, que tú tengas vida eterna y la vida de Cristo. Privar a uno, dice, con dolor o engaño de lo que le toca de derecho. Privar a uno con dolor o engaño de lo que le toca por derecho, o le toca de derecho. ¿Cuántas estafas, hermano, hay cuando se reparten los bienes gananciales? De repente, hermano, cuando hay una herencia que cobrar. Que los más sinvergüenzas se ocupan, hermano, de empezar a arreglar y a tirar cuenta, tirar esto. Todo tanta plata, nos vamos a sacar nuestra ganancia un poquito más y vamos a dejar un poquito más. Pero total, si esto no hicieron esto, no hicieron lo otro, para aquí, para allá. No interesa si haga o no haga. Lo importante es que vos hagas las cosas bien delante de Dios. Porque dice, yo no puedo privar a nadie, hermano, con un dolor o con un engaño, de lo que le toca por derecho. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que más el que peca contra mí, dice Dios, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice, ellos sí que tienen un amor, pero aman la muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, que están muertas espirituales quieren venir, hermano, a buscar del Señor, quieren venir a congregarse y no pueden? ¿Por qué? Porque hay algo que se lo está entorpeciendo, y ese es el pecado, hermano, que mora en cada uno de nosotros. Y si nosotros no confesamos delante de Dios nuestros pecados, Dios no nos puede perdonar, Dios no nos puede limpiar. Dios no nos puede franquear, hermano, el paso del Jordán, como decía allí, hermano. No nos puede franquear, no nos puede abrir el mar rojo o el Jordán, hermano, para pasar a la tierra prometida o para venir a buscar del Señor, hermano.
Porque si yo estoy en delito y pecado, hermano, yo no puedo venir a buscar de Dios, hermano, yo no puedo pedirle a Dios que vaya delante de mí si yo estoy mal delante de Dios. No sé si me explico. Porque siempre tenemos que confesar todos nuestros pecados a Dios, hermano, para estar a cuentas con el Señor, para que Él pueda franquearme, para que Él pueda ir delante de mí, hermano, abriendo camino donde no lo hay, para poder llegar a congregar. A su nombre sea la gloria. En Ezequiel, capítulo 18. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice en Ezequiel capítulo 18, hermano, verso 20, en el último versículo de allí, del alma que pecare. Dice, verso 20, allí dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, si yo peco, el que va a recibir el daño voy a ser yo, no mi señora, ni tampoco mi hija. Pero si mi esposa peca, ella es la que va a recibir el daño, no yo, ni tampoco mi hija. Y si mi hija peca, mi hija va a llevar el daño, y no yo, ni mi esposa. Porque cada uno lo va a librar su justicia o la impiedad lo va a condenar. Porque esto es personal, hermano, no es grupal, esto es personal. Siempre ha sido personal la salvación. Siempre ha sido personal la salvación. Y si el impío, hermano, si una persona impía, una persona que se burla del Señor, se burla de Dios, hermano, estuvo en su camino, después se apartó, ahí empieza a reconocer, hermano, y reconoce que está mal delante de Dios y confiesa sus pecados. Delante de Dios, Dios lo va a limpiar, hermano. ¿Por qué? Porque si el impío se vuelve de su camino y empieza a hacer las cosas que realmente le agradan a Dios, Dios lo recibe, hermano, en sus brazos. Y no se va a acordar más de sus pecados. Léase, hermano, Ezequiel 18, del verso 1 al 20. O todo el capítulo 18, hermano, y ahí va a ver. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que el alma que pecare, la persona que peca, esa va a morir. Y va a morir espiritualmente primero. Y porque hay personas, hermano, que si uno ya no quiere congregar más, ya deja de venir el padre, deja de venir la madre, deja de venir los hijos, deja de venir los hermanos, dejan de venir a la iglesia, hermano. Porque una sola persona se apartó y ya se apartan todos. Nadie quiere perseverar. Pero acá está hablando, dice que el alma que pecare, esa va a morir. Solamente esa, cualquier persona, hermano, que quiera buscar de Cristo, que quiera buscar de Dios y se aparte de lo que es pecado y haga lo que a Dios le agrada, va a vivir espiritualmente. Va a empezar a vivir en el Espíritu. Y va a empezar a vivir para Cristo, hermano. Y déjese de andar mirando a su familia, déjese de andar mirando a su padre, déjese de andar mirándose a su madre, a sus hermanos, a su hermanastro, lo que quiera, hermano, lo que tenga en su familia. Déjese de andar mirando, hermano, las cosas que no tiene que mirar. Mire a Cristo. Y si Dios le permitió por su gran misericordia estar en Cristo Jesús, hermano, empiece a buscar la vida, empiece a buscar, hermano, el Espíritu. Empiece a agradar a Dios, hermano, porque Dios le da la oportunidad a usted de salvarse y después, hermano, hay que empezar a trabajar para ir a testificar, hermano. ¿Qué le pasó al Gadareno? El Gadareno, hermano, cuando quedó libre, hermano, a Cristo le dijeron que se fuera de sus contornos. Y el Gadareno, hermano, el endemoniado Gadareno quería estar con Cristo y se quería ir con el Señor. Y le dijo, no, ve a tu tierra y a tus familiares y a tu parentela y predícale y dile cuán grande
Es el favor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, hermano. Cuán grande, su inmensa misericordia es Dios, hermano. Y ya dejó un evangelista, ya dejó una persona que testificara del otro lado. O sea, Cristo no lo quería, pero siempre va a haber uno, hermano, una persona que quiera de Cristo que va a empezar a testificar y hablar. ¿Por qué mirar tanto, hermano, tantas cosas negativas? ¿Por qué mirar tantas muertes, tantos muertos? Empecemos a mirar a Cristo, hermano, el que nos da la vida. Empecemos a mirar a Cristo, hermano, a obedecer a Cristo que nos da para vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Déjese de andar de lo que diga fulano, de lo que diga mengano. Fíjese de lo que diga Cristo, hermano. Lleve, hermano, y sea hacedor de la palabra del Señor. Y déjese de andar en la compañía de los muertos. Ore por ellos. Quizás Dios, hermano, se arrepienta del mal que le quiere hacer. O quizás Dios, hermano, empieza a tocar las almas y empiezan a volver. Pero el alma que pecare, esa va a morir. El Hijo dice, no llevará el pecado del Padre. Yo cuando entré a Cristo Jesús, hermano, Cristo sacó toda maldición generacional, toda maldición de familia, toda maldición. ¿Por qué? Porque si yo soy obediente a Dios, Dios quita toda maldición, hermanos, familiares. Porque mi familia es Cristo. Mi padre ahora ya no se llama fulano de tal el que me engendró. Mi familia, mi padre está en los cielos que hizo el cielo y la tierra. Mi Padre Dios, mi Padre Celestial, que mandó a su Hijo unigénito para que a través de su muerte en la cruz del Calvario y derramara de su sangre preciosa en la cruz del Calvario para la remisión de mis pecados, hermano, yo entrara en la gran familia, hermano celestial. ¿Y quién es mi hermano y quién es mi hermana? Mi hermano y mi hermana son todos aquellos que hacen la palabra de Dios y la ponen por obra. O aquellos que hacen la voluntad de Dios y la ponen por obra. O la guardan. Ese es mi hermano y esa es mi madre. Ese es mi padre. Si bien yo amo a mis familiares de sangre, yo los amo, pero yo los quiero tener en Cristo Jesús. Yo quiero, hermano, que vengan y procedan al arrepentimiento, pero están todos en la mano del Señor. Pero yo no me tengo que desesperar, hermano, por ello. Yo no me tengo que desanimar, no me tengo que hacer nada, tengo que buscar de Dios, hermano. Para que cuando Dios le permita y les conceda venir o volver a sus caminos, o estar en sus caminos, yo pueda ser de bendición, hermano, y no ser de tropiezo. A su nombre sea la gloria. Entonces yo no puedo llevar, hermano, por el pecado que hizo mi padre. Yo no lo puedo llevar, porque ya ahora ya no pertenezco a esta familia terrenal, yo pertenezco a la familia celestial. Y dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo, el justo que es por Dios, hermano, el que hace justicia divina, el que da justicia, lo que está practicando la justicia de Dios por su palabra, será justo. Porque la justicia que él hace va a recaer sobre él. Pero la impiedad del impío, que quiera seguir pecando, que quiera hacer, bueno, toda esa maldad va a recaer sobre esa persona, porque la paga del pecado es muerte, dice Romano. Porque por los frutos se conoce todo árbol. Como dice en Gálatas, hermano, 6, 9 o 6, 10, no me acuerdo bien el versículo. Que dice, no, rey, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si yo siembro, hermano, para justicia, me va a llegar la justicia divina, hermano. Voy a ser justo delante de Dios. Dios me va a amparar en todo lo que yo haga. Pero si yo hago maldad, y si yo hago injusticia, esa maldad y esa injusticia que yo hago me va a recaer sobre mí, me va a venir. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento, el pecado siempre está a la puerta, hermano.
yo tomo por obra lo que dice la Biblia, hermano, y lo que la enseñanza de Jesucristo, son para vida. Porque las palabras de Cristo son vida. Son para vida. Son para darnos vida, hermano, y vida en abundancia. En abundancia. Pero si yo no la tomo, es para muerte. Porque la misma palabra que yo no ponga por obra, hermano, eso es lo que me va a acusar en el día que yo esté delante de Dios, hermano. Y tenga que dar cuenta de lo que hice, bueno o malo. Santo Jesús, aleluya. Poderoso Dios. En Santiago, Nuevo Testamento, gloria a Dios. Después de Hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Versos 19 y 20. Capítulo 5 de Santiago, versos 19 y 20. Mire lo que dice Santiago allí, el hermano de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos son los últimos 2 versículos, hermanos, que Santiago le está hablando, nos está hablando a nosotros. Hermanos, dice, porque no le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a los hermanos en Cristo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía, se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, que se aparta del error, que se aparta del camino del Señor. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se extravía, gloria a Dios, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y acá no está hablando de escalafones, si algún hermano en Cristo que está en Cristo Jesús y en la iglesia lo hace volver de vuelta a la iglesia y a Cristo Jesús, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte a un alma, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hacer volver del error, hermano, hacia los caminos del Señor. Nuevamente, hermano, tenemos que hacerlo volver del pecador. El pecador, la persona pecadora, le tenemos que hacer volver a Cristo. No, principalmente primero a Cristo. Después tiene que volver a una iglesia, pero que le enseñen la sana doctrina. Que le enseñen la verdad. Que no cambien la verdad, hermano, por cualquier cosa. Que le den pasto bueno. Que le den comida buena, comida sólida, hermano, para que sacien el hambre espiritual que tienen. Y sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Entonces la estamos salvando de una muerte, de la muerte espiritual y de una muerte segura, hermano, físicamente. Entonces, si nosotros hacemos volver al pecador de su mal camino y lo traemos hacia Cristo, estamos salvando un alma, hermano. Estamos salvando un alma, hermano, de que se pierda en el infierno por una eternidad. Y cubrirá multitud de pecados. ¿Y cuántas almas, hermano, han pasado por este lugar y aman más la muerte, hermano, que la vida? Que a veces, hermano, porque no vienen a la iglesia, porque es muy lejos, es mi pretexto. Vienen porque es lejos, porque esto, porque lo otro, porque vino fulano, porque vino mengano. Ah, no, porque estaba fulano de tal, llegó, no fue, porque llegó del trabajo, porque vino, dejó de trabajar hoy y está junto con nosotros hace una semana que no lo vemos o no la vemos. Y ahí estamos queriendo agradar a la carne, hermano, no al Espíritu.
Porque a Dios no lo podemos engañar con ningún otro Dios. Nosotros, hermanos, cuando entramos a la iglesia, nos predicaron de Cristo y entramos a una iglesia, nosotros nos hacíamos 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta. Con sol, con frío y con lluvia. Mentira, hermano, que una persona te puede separar del amor de Cristo. Porque si tú amas a Cristo como nosotros lo amamos, hermano, no te puede separar nada. Muy contadas veces, hermano, no llegamos a ir a los cultos. Pero la podemos contar con una mano. Con una mano lo podemos contar las veces que nos fuimos a la reunión. Y nosotros estábamos metidos martes, viernes, sábado y domingo. 4 días, hermano, orando. 4 días, hermano, ayunando si también estaba en ayuno. 4 días, hermano, estábamos congregados los hermanos. Y cuando había una campaña, hermano, y necesitábamos estar toda la semana, estábamos toda la semana. Veníamos a dormir nada más a nuestra casa. Y después volvíamos de vuelta en la mañana y volvíamos en la noche. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros le seamos fieles a Dios. Y después estar sujetos a nuestros hermanos, a nuestros pastores. A sujetos, hermano, para lo que ellos necesiten. Pero primeramente tenemos que estar sujetos y obedecer a Dios, hermano, antes que a los hombres. Dios no quiere, hermano, la muerte del impío. Dios lo que quiere, hermano, que todos procedamos al arrepentimiento. Que confesemos a Cristo realmente como nuestro Señor y Salvador. Pero que no nos apartemos de Él, porque si no vamos a morir. Morimos espiritualmente, hermano. Como murió Adán y como mueren muchas personas, hermano, por no confesar su pecado delante de Dios. Y apartarse de ellos. Porque Dios no quiere, hermano, la condenación de las personas que se están muriendo físicamente, hermano, y se están llevando a una condenación. Dios no quiere, Dios lo que quiere, hermano, que lo amen a Él, que lo pongan siempre en primer lugar. Y después hay que saber descansar en Él, para que Él haga todo lo contrario. Después empieza a bendecirte y te pueda franquear, hermano, lugar para poder venir a congregar. Porque la paga del pecado, hermano, es muerte. Primeramente muerte espiritual para después morir físicamente. Y separado con Cristo y separado de Dios. Por eso debemos de estar a cuenta, hermanos, con nuestro Dios. Debemos de estar a cuenta con nuestro Dios. A través de Jesucristo, hermano. Confesando todos nuestros pecados. Dios le bendiga, hermano, ricamente. Gloria al Señor.